IF. La reforma constitucional. IF 1. Concepto, funciones y denominación. El poder de reforma constitucional consiste en la atribución de revisar la Constitución, con la finalidad de modificar su contenido, siguiendo el procedimiento expresamente previsto para ello en el ordenamiento constitucional. La reforma será parcial cuando se encuentre dirigida a modificar un parte de la Constitución, y será total cuando sea emprendida para someter a revisión la totalidad del contenido del ordenamiento constitucional. En el Perú, como ocurre en España, de conformidad con el artículo 168 de su Constitución, se encuentra permitida la reforma total de la Constitución. Sin embargo, es necesario tener presente que, tal como ocurre con el ejercicio del poder constituyente, el poder de reforma constitucional en ningún caso puede ser utilizado válidamente para destruir el sistema democrático constitucional. Según Pedro de Vega, la reforma constitucional en la moderna organización democrática cumple tres funciones básicas. A. Sirve como instrumento de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad política. B. Constituye un mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del Estado y C. Representa una institución básica de garantía. Karl Loewenstein, por su parte, sostiene que no es posible establecer criterios generales acerca de cuáles son las circunstancias en que es necesaria o es motivada la reforma constitucional. En primer lugar, las modificaciones que experimentan las relaciones sociales, económicas o políticas son las responsables de que una norma constitucional, que parecía razonable y suficiente en el momento de crear la Constitución, haya perdido su capacidad funcional y tenga que ser, por lo tanto, completada, eliminada o acoplada de alguna otra manera a las nuevas exigencias en interés de un desarrollo sin fricciones del proceso político. Pero de una casuística no se puede deducir, teórico-constitucionalmente, una lista de categorías generales sobre la causalidad de la reforma constitucional. Acerca de los orígenes de este poder de reforma, Javier Pérez Royo sostiene que, fueron los Estados Unidos los que introdujeron la técnica de la reforma constitucional como instrumento democrático de protección de la supremacía de la Constitución sobre los poderes constituidos. Respecto de las circunstancias fundacionales de esta institución, Roberto Blanco Valdés, por su parte, explica que la Constitución norteamericana de 1787 supuso la definición en la teoría de la Constitución del poder de reforma constitucional, como un poder político específico, distinto por su naturaleza y significación de los poderes ordinarios, constituidos, del Estado. En cuanto a la denominación utilizada históricamente para designar a este poder político, Domingo García Belaúnde explica que en los Estados Unidos se usa la palabra enmienda tanto en el ámbito federal como en el de los estados, si bien esto con matices, y referido básicamente al cambio, adición o modificación de un texto constitucional preexistente. Según este mismo autor, en otros países como es el caso de Italia, se prefiere la palabra revisión, revisione, mientras que en lo relacionado con los países de habla castellana incluido España, se prefiere la palabra reforma. Con este panorama, García Belaúnde afirma que lo que cabe advertir en estos tres usos, o sea, enmienda, revisión y reforma, es que todos apuntan a lo mismo. Una modificación a un texto preexistente y que, según los casos puede ser total o parcial, dependiendo de diversas posturas doctrinarias u opciones normativas. Así la Constitución puede adoptar una tesis permisiva amplia o simplemente señalar que apartados normativos no son susceptibles de revisión, reforma o enmienda o incluso permitir modificaciones totales, agravando el proceso para determinados artículos. Finalmente, sostiene que, en síntesis, bajo diversos nombres se esconde una sola realidad, ya que las palabras no difieren mayormente en su significado, y si se introducen diferencias entre ellas es solamente en el ámbito de la dogmática, como una clara opción política, pero no por nada que sea más profundo de lo que ella misma significa. IF 2. El procedimiento para la reforma constitucional. Desde el punto de vista del procedimiento necesario para la modificación de su contenido, las constituciones se clasifican en dos tipos: constituciones rígidas y constituciones flexibles. El contenido de las primeras no puede ser modificado ni total ni parcialmente, mediante el procedimiento correspondiente a la modificación de las leyes ordinarias. Las constituciones flexibles, en cambio, sí pueden ser modificadas mediante este procedimiento.
También existen, aunque son muy pocas, las constituciones inmodificables. Veamos con un poco más de detalle en qué consisten estos tipos de constitución. If 2.1. Las constituciones inmodificables. Pedro de Vega sostiene que la prohibición expresa de cualquier tipo de reforma constitucional, además de suponer un atentado a las más elementales necesidades del cambio histórico, implicaría una desvirtuación radical del propio concepto de poder constituyente y del significado del Estado constitucional. Afirma, además, que la sacralización de la obra constituyente a través de una cláusula en que toda reforma resultara prohibida, constituiría una operación, desde el punto de vista histórico, absurda y, desde el punto de vista de la lógica del sistema constitucional, irracional, huir, e inadmisible. Expósito. Finalmente, considera que, por tratarse de una hipótesis más propia de la elucubración jurídica que de la praxis histórica constitucional, no merece la pena detenerse en otros distingos ni consideraciones sobre ella. Alessandro Paz expresa una opinión diferente, pues afirma que la mayor o menor frecuencia de las hipótesis de constituciones absolutamente inmodificables en vía expresa no exime de considerar el fenómeno en sede teórica. Al mismo tiempo presenta dos casos concretos de constituciones absolutamente inmodificables. La Constitución del Imperio de Etiopía de 1931, que se definía perpetua e inmutable en el decreto de otorgamiento previo a la misma, y la Constitución finlandesa de 1919, que se autocalificaba ley fundamental irrevocable en su totalidad. Esta constitución, según explica Pace, no podría ser modificada, sometida a interpretación auténtica o derogada. Únicamente podrían darse excepciones según el procedimiento especial establecido en general para las leyes fundamentales, art. 95. Más frecuentes que las constituciones perpetuamente inmodificables son las constituciones que establecen la prohibición temporal de su reforma. Alessandro Pace menciona dos supuestos. La Constitución polaca de 1791, que preveía la posibilidad de modificaciones solo por obra de una dieta constitucional extraordinaria que debería convocarse cada 25 años, y la Constitución española de 1812, Constitución de Cádiz, que prescribía, en el art. 375, que no podría proponerse ninguna alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos hasta pasados 8 años desde su entrada en vigor. En el caso del Perú, Domingo García Belaúnde recuerda dos constituciones que contenían la prohibición temporal de su modificación. La Constitución de 1826 y la Constitución de 1828. Respecto de la primera, afirma que ésta prescribía en su artículo 138 que durante 4 años no podrá reformarse. Acerca de la segunda, explica que esta carta de 1828 señala en su artículo 176 que ella se conservará sin reformas ni alteraciones durante 5 años, desde la fecha de su publicación, que su artículo 177 indica que en julio de 1833 se reuniría una convención nacional para examinar y reformar en todo o en parte la Constitución, en vista de la experiencia institucional durante ese periodo, y que, con todo, el artículo 178 indicaba que si antes del periodo prefijado circunstancias muy graves exigían el examen y reforma de ella, el Congreso podrá adelantar el tiempo en que debe reunirse la Convención Nacional.